hoy es miércoles, hoy es el día del gocho. ¿Ah? Y bueno, está interesante hasta el nombre que le puse el programa. Buscan o reciben salvavidas. Veo mucha gente moviéndose dentro del oficialismo y gente que dice que son opositores, no, que tenemos que entendernos, que tal vaina. Creo que están tirando salvavidas, salvavidas. Y así vamos a empezar con el gocho, quien ya está conectado con nosotros. Le doy las buenas noches y la bienvenida a mi amigo el Gocho. Bienvenido a su programa Gocho, Plomo Parejo. Buenas noches, ¿cómo está? Don Iván, muy buenas noches. Un saludo a su distinguida audiencia y acompañándole la semana pasada no pude acompañarle. Hoy yo creo que de las noticias más interesantes es que cae el gobierno francés en un voto de pérdida de confianza porque este pequeño Napoleón, el infeliz de Emmanuel Macron, pues no tuvo los votos para aprobar el presupuesto, le pasaron un voto de confianza y lo rasparon, porque el tipo quería bañarse en todos los chorritos y llegaron los sarnosos chavistas franceses de Melenchón, le sacaron la alfombra. Y después entonces volteó para el otro lado, al partido más votado de la conservadora, la señora María Le Pen, y esta por supuesto le pintó un cóndor, no le pintó una paloma, se quedó corta. Entonces el tipo quedó haciendo cuicui y le rasparon al primer ministro Barnier, que el tipo se vendía y se batía como un champú, pero resulta que el ministro de Finanzas que les acaba de renunciar dejó enguesado al gobierno francés con una enorme deuda y lo único que se puede esperar para la República Francesa es que sigan aumentando los impuestos y revienten a ese pueblo que está obstinado de tanta política woke. Entonces, así abre el día de hoy con una tremenda noticia, sobre todo porque este bicho, que no las tiene ganadas en la OTAN claramente, pretendía pegarle una jalada de mecate al catire y lo invitó para la reinauguración de la Catedral de Notre Dame en París el fin de semana, pero y ahora con esa pata hinchada, ¿con qué cara va a ver al catire? Pero lo más interesante es que el catire se está echando el viaje para Europa, no tanto por la catedral, sino para leerle la cartilla en persona antes de la toma de posesión del 20 de enero y hablar cuáles son los planes con respecto a la guerra de Rusia con Ucrania. Entonces, este Macron de verdad que quedó para el perro. Le copio, don Iván. Bueno, interesante lo que usted ha dicho, porque eso demuestra que las piezas en el mundo se están moviendo y que el socialismo en muchas partes se está tambaleando, se está cayendo, que las poblaciones mundiales están reaccionando ante los abusos cometidos por estos señores que disfrazan el comunismo con nombres muy rimbombantes y que suenan hasta bonitos, como socialismo, progresismo, y pare de contar. Aquí yo estoy viendo que hay movimientos que no sé si están preocupados la gente del régimen, porque cuando vociferan mucho Gocho, yo creo que algo les está molestando y para algo se están preparando. Viven amenazando que van a poner preso a Edmundo González Urrutia, o Edmundo les sigue metiendo el dedo en la llaga y les dice que va. Y entonces sale el Meón con su las esposas, que aquí lo estamos esperando, con gente del 6CPC. Pero creo que las cosas no van así. Hoy hablaba con alguien que trabaja en la administración pública y me dijo, pero ¿cómo va a ser el régimen? Si la mitad de la administración pública, cuidado si no más, cuidado si no más, son opositores. Entonces, el régimen se está tambaleando y aquí hay mucha gente que en su momento va a dar un paso al frente. Ahorita no lo dan porque el gobierno desató una persecución y ante esa persecución, de paso, se están entendiendo con gente que supuestamente son opositores. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene información de cómo es eso de la repartición de salvavidas, que hay gente que se está poniendo de acuerdo para ver cómo se salvan, para ver cómo pueden irse? ¿Qué información tiene usted respecto de esto? Bueno, yo lo único que puedo emitir es una opinión porque en Venezuela no hay información. Venezuela es un país que funciona a base de chisme. Pero
dentro de lo que uno pueda analizar y observar, lo que hay que definir es lo siguiente. Fíjese, si la economía de Canadá, que es una economía de unos 2,4 trillones de dólares al año, de los cuales transan más de 1 trillón con los americanos y tienen un déficit los americanos a favor de Canadá de 100,000 millones de dólares. Y la economía mexicana es más o menos igual que la economía rusa, que son como 2,1 trillón de dólares al año. Y además, el principal socio comercial de México es los Estados Unidos, con quien negocia más de 1 trillón de dólares al año. Y a estos dos señores, el catire les echó una jalada de oreja y le pegó una templada que la bruja de la Chinevan procedió a cerrar la frontera, a recoger los cargamentos de fentanilo y echar pegar un brinco hacia adelante, pero en el fondo está haciendo lo que dice Trump, aunque no está mandando. Y el hijo de Fidel se echó el viaje desde Ottawa hasta Palm Beach el fin de semana y vino a besar el anillo del cardenal, y en el baño quién sabe qué le besaría. Pero luego de que se dan esos eventos, uno dice, ¿y la economía venezolana? Que nosotros no somos más allá de unos 30,000 millones de dólares al año con estos lavaperros, que en el momento en que le eliminen la licencia de Chevron y las demás licencias que tienen los españoles de Repsol y los franceses, y el catire le diga jaque mate y nadie me les vende nada y nadie les recibe nada, ¿y qué va a pasar? ¿Y con qué se van a mantener? Estos últimos días, por supuesto que el régimen está jugando una jugada de manual cubano, ¿ok? Y la jugada de manual es matar a todo el mundo, aniquilar a todo el mundo, neutralizar a todo el mundo para que el único que negocie sean ellos. Y eso es lo que están haciendo. Esa jugada de manual, y esa no es nueva, esa es una jugada viejísima. Cuando usted habla con los cubanos que conocen la película cubana desde el punto de vista político, de una vez le dicen a uno, no hombre, pero en Venezuela lo que está pasando es una jugada cubana de manual. Y eso es lo que está pasando hoy. Pero sigo. Cuando observas eso, y lo que hay que tener presente es el día 10 de enero, el presidente González debe asumir el mandato. Eso es lo único que está claro. Lo que los venezolanos queremos saber es, a partir del 10 de enero a las 2 de la tarde, si el presidente juramentado no es el señor González, ¿qué va a pasar con los venezolanos? ¿Por qué? Porque la Constitución dice que todos los demonios se pueden desatar y todo el articulado se puede ejercer, porque en ese momento se le acaba la novela de la Cenicienta a toda esta manada de ratas. Y eso es lo que los tiene asustados, porque una cosa es tener a la bruja von der Leyen en Europa y otra cosa es tener al Catire, a Marco Rubio, a Pam Bondi, a Mike Waltz, que todos son de Florida, al senador Rick Scott, y además de eso, al nuevo secretario del Pentágono, que es Pete Hegseth, pero que están diciendo que lo pueden cambiar por Ron DeSantis. Es decir, que todo el gabinete político, militar y policial que se le viene encima a estos bichos son enemigos del castrismo cubano y son enemigos del chavismo venezolano. Eso es lo que se les viene. Y no importa lo que digan estos ágrafos que dicen ser políticos de la oposición, lo van a moler. Van para la misma trilladora que hay en Ucrania el día de hoy. Tal vez no en sangre, pero en lo que se llama el molino político, yo no sé cómo van a salir de ahí, porque quizás no van a quedar, pero ni de harina para echársela a los cochinos, de copio, ni van. Bueno, fíjense, pero mientras sucede todo ese tipo de cosas que usted está denunciando y se utiliza el manual cubano, el régimen sigue apretando las tuercas porque en el caso de las personas que están refugiadas en la embajada argentina y que no ha llegado salvoconducto alguno porque el régimen no lo quiere aprobar, entonces se toman medidas
de tortura, diría yo. Les cortan la luz, les cortan el agua, los amenazan, los amenazan con intervenir en un territorio, por decirlo así, que es territorio diplomático de la República Argentina bajo custodia de Brasil. Entonces, cuando eso sucede, se alerta todo el mundo y todo el mundo denuncia ante los organismos internacionales. Ya los organismos internacionales están hablando sobre lo que está sucediendo con esos perseguidos por ahora, que mañana podrían ser presos políticos si el régimen interviene esa embajada. Pero paralelo a esto, hay organismos como la Organización de Naciones Unidas, donde dice que se debe preservar el material electoral del 28 de julio. ¿Cómo ve usted esto? Porque hay presión tanto por los perseguidos de la embajada, por los presos políticos, y ahora hay una presión también desde el punto de vista electoral para mantener ese material. ¿Qué puede suceder si el 10 de diciembre ya? Entonces ellos dicen, bueno, yo desconozco que González Urrutia es el presidente y me voy a juramentar yo, pero veía hoy un audio y un video donde Marco Rubio dice, bueno, le hace una alerta a las Fuerzas Armadas de Venezuela y a las fuerzas policiales. Entonces yo quiero oír su opinión al respecto de estos casos. La Embajada de Argentina, el material electoral y la advertencia que está haciendo Marco Rubio. Bueno, quizás vamos a empezar por lo de Argentina. Lo de Argentina para mí tiene dos lecturas. La primera, que evidentemente el adversario más importante del castrismo en términos de la dialéctica, en términos del discurso, es la Argentina del señor Milei, porque les ganó la batalla cultural en las ideas, en los argumentos, en el discurso y en los resultados que está obteniendo para su nación. Y eso es una cachetada a toda esta manga de ratas que en español pretenden echar el cuento de que el comunismo o el socialismo o el wokismo sí es bueno. Entonces, por supuesto que ellos observan que el enemigo más importante en el argumento en español hoy es el señor Milei. Y por eso le apretan. Segundo, porque en el fondo los sarnosos criminales cubanos y venezolanos tienen agarrado de la nariz a la rata de Lula, porque ese perro gana con la trampa venezolana, con el sistema de Smartmatic, Dominion, Sequoia, Indra. Todo eso es la misma vaina. Entonces Lula no puede apretar mucho porque lo tienen agarrado las chigüizas. Pero además de eso, quizás de lo que no se ha hablado es que en días pasados dicen que el Mion del Furrial se fue de visita a Colombia en un viaje secreto. Y uno dice, ajá, ¿y dónde está la Fiscalía colombiana? ¿Por qué no pusieron preso a esa rata que es prófugo de la justicia y tiene 10 millones de dólares de recompensa sobre su cabeza y tiene 4 bases del Comando Sur en Colombia? Esa noticia ha pasado por debajo de la mesa y yo creo que eso no se puede dejar pasar liso a la rata del sinvergüenza de Petro. Pero sigo. Ahora, ¿qué es lo otro pertinente? Bueno, yo creo que la señora Machado y el señor González, en vista de la arremetida que le están dando estos perros a su grupo, yo creo que el señor González tiene que hablar claramente cuáles son sus planes, porque para poder desmontar la desgracia, la tragedia chavista en Venezuela, hay que hablar claramente qué es lo que necesitamos. Y Venezuela necesita Estado de Derecho, reglas claras, propiedad y la capacidad de podernos defender como ciudadanos. Y de eso no quieren hablar. Y yo soy una caspa y yo soy una ladilla y repito el temita. Pero ¿qué quiere que haga? Si eso es lo que requiere el país. O sea, yo no estoy inventando el agua tibia, yo no estoy descubriendo la rueda, nada de eso. Es que para poder prosperar como nación necesitamos tener propiedad y de eso
estamos exigiendo que el señor González y la señora hablen claro, porque en el momento en que se hable qué va a pasar con la libertad de expresión, qué va a pasar con la propiedad, usted verá que el día 10 de enero, con la oferta clara, saldrá todo el mundo a matar y comer del muerto. Y eso es lo que les está fallando en el argumento. Y último, y por eso es que dicen que el presidente González se va a ver con el senador Rubio en los próximos días cuando visite los Estados Unidos. Dicen que la visita comienza mañana o pasado. Vamos a ver cuándo llega. Pero dicen que Trump, por ahora, no se va a reunir con él. ¿Pero por qué? Bueno, muy sencillo. Porque Trump se va a reunir con lo que significa el nuevo Estado venezolano. Pero es que el Estado venezolano no es el señor González y la señora Machado. El presidente quiere saber quién va a ser el presidente del Banco Central, quién va a ser el ministro de Finanzas, quién va a ser el jefe petrolero, quién va a ser el que lleve la cuenta de los impuestos, quién va a ser el que responda por la titularidad de la tierra, quién va a representar los contratos. ¿Dónde está el procurador venezolano para abrirle las investigaciones a todo este poco de ladrones? ¿Dónde está la propuesta del nuevo fiscal para que lleve a la cárcel a todos esos sinvergüenzas que han sido enjuiciados en los Estados Unidos? Entonces, ¿qué pasa? Que mientras el catire Trump tiene equipo y plan, nosotros solamente tenemos dos caras visibles diciendo que para adelante es para allá y que el 10 de enero nos vemos. No, compañerito, el catire Trump es un gerente, ¿ok? Y ese carajo no cree en cara, ese carajo cree en el plan y los que lo van a ejecutar, porque los gobiernos es una cuestión de equipo. Esto no es un problema de que yo voy a negociar con el caudillo o con el indio de 14 plumas. No, señor. Y eso es lo que nos está faltando al día de hoy. Le copio, don Iván. Interesante lo que usted ha planteado porque me da pie para yo preguntarle lo siguiente. Cuando yo veo que no se pronuncia el señor González Urrutia sobre cómo va a ser su gobierno, quiénes lo van a acompañar, él únicamente dice que él viene a tomar posesión. ¿Y para cuándo dejan eso? Yo entiendo que si nombra a alguien como un cercano colaborador y se encuentra en el país, enseguida lo van a buscar y lo van a poner preso. Pero él pudiese hacer una finta, un aguaje, nombrar a alguien que Ajá. Pero hay 8 millones de venezolanos calificados fuera del país para representar en diferentes actividades. Entonces usted me va a decir que los únicos que pueden asumir el gobierno son los que están escondidos ahí en los que están guardados en la embajada de Argentina. Bueno, pues los designas después. Pero el país no puede esperar porque hay 7 personas perseguidas. Esa no puede ser la respuesta a los venezolanos. Insisto, hay más de 8 millones de personas capaces, formadas, preparadas y calificadas para hablar en nombre de la República y seguir la línea política del presidente y la señora Machado, que no tienen ningún tipo de amarre en Venezuela. Por lo tanto, no tienen casa, no tienen a quien les confisque, no tienen a quien le pongan preso. Pero por favor, esa no es excusa para no presentar qué es lo que se va a hacer, insisto. Y ahí hay un hueco, un enorme hueco de argumentos claros para que nos reconozcan y nos respeten. Y eso, y la última, ¿qué hace el presidente reuniéndose con los copellanos alemanes que agarran y se reúnen en México con los carajos de la Konrad Adenauer? Pero por favor, si la jugada la ganó fue Trump, hay que alinearse con Trump. Fíjate que en Argentina se está dando el CPAC, que es la reunión de conservadores americanos donde el anfitrión es Milei, y ahí están todos los ganadores. ¿Por qué el presidente no está en Argentina en el CPAC hablando que sea 5 minutos? ¿Por qué la señora Machado no está allá? Pero cuando llamaron los copellanos alemanes a una reunión hace 10 días, ahí sí estaban todos. Coño, qué mala manía de asociarse con perdedores. Eso no puede ser. Y eso hay que criticarlo. ¿Ok? Insisto, el presidente González es mi presidente electo. La señora Machado es la líder del país.
pero eso no le da excusa para que jueguen mal. ¿Por qué? Bueno, coño, porque yo no me chupo el dedo. Punto. Yo me cansé de regalar cheque en blanco. Yo exijo como ciudadano que tienen que jugar correctamente, porque una cosa es que ya el Departamento de Estado y la política americana reconoce al señor González. Eso ya está claro. Eso es clavo pasado, punta doblada. El problema es que para poder coronar la jugada del 10 de enero hace falta más que decir yo voy para allá. No, señor. ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son las leyes que van a derogar ahí? Pero es que hay muchas cosas sobre las cuales se tiene que hablar que no hace falta estar designando a ningún erudito, chico. ¿Qué va a pasar con la propiedad? ¿Qué va a pasar con la ley de tierra? ¿Qué va a pasar con la ley resorte? Solo con hablar claro de esas 4 cosas, usted ya tiene ya le da el olfato para dónde van los tiros. Y de eso no nos quieren hablar. Le copio, don Iván, disculpe. Bueno, interesante eso que usted ha planteado, porque fíjese, no es solo que se reúnen con perdedores, no es solo que se quedan callados cuando están supuestamente próximos a recibir el poder, según lo que dice González Urrutia, pero el ser indiferente, el no hablar, el no decir nada, trae otro tipo de problemas, que entonces dentro de los opositores que tiene Venezuela están los opositores más radicales que hablan claro, y con este proceder González Urrutia, María Corina y todo su equipo le dan, como quien dice, le ponen las cartas en la mano para que estos radicales digan lo que dicen, porque se ha desatado un ataque contra González Urrutia, donde mucha gente que dice ser opositores dice que no va a tomar el poder, que no va a pasar nada, que Nicolás Maduro se va a poner la banda presidencial y va a continuar en el poder a partir del 10 de enero. Y entonces, cuando uno ve que dicen esto y uno se lo refuta, entonces le sacan que es que ellos no hablan, porque todos están desconectados, no solo con los demócratas en Estados Unidos, sino que forman parte de la internacional socialista, y tildan a María Corina y tildan a Edmundo González Urrutia como parte del mismo régimen, como socios, porque son socialistas y que son amigos y que es un acuerdo lo que hay. Yo quiero escuchar qué opinión tiene usted, porque fíjese, yo no puedo negarle a estas personas que en cierta forma tienen razón, pero cuando uno les pide un argumento, entonces no dice que María Corina es una traidora, que el señor González Urrutia no está preparado para el poder. Entonces, bueno, si no está preparado para el poder, entonces ¿qué? Es que las élites copellanas, las élites del bipartidismo, de la vieja política del país, presionaron a María Corina para imponer a este hombre, ya que ella no pudo ir la señora Corina Llori. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque pareciera que hay gente que, diciendo ser opositores, parece que le están haciendo un trabajo al régimen. Y de paso, entonces, González Urrutia calla y María Corina calla, no dicen nada, lo escucho. Bueno, voy a precisar alguna cosa. Para mí, ni la señora Machado ni el presidente González son ningunos traidores. La señora Machado es la líder que logró meterle la estocada y dejar herido de muerte a ese toro balurdo que es el Bigotón y su pandilla. Y el señor González estoicamente aguantó la pela y es el presidente. Y no son ningunos traidores. Ahora, ¿qué pasa? Que la política es una cuestión de percepción. Y tú tienes que estar montado en la ola de la percepción en positivo hacia lo que tú estás ofreciendo. Y cuando tú permites que la percepción cambie, porque por supuesto que en el argumento dialéctico de los comunistas, los tipos te llevan 4 cuadras de ventaja, no en balde tienen 60 y pico de años mandando en Cuba y repartiendo desgracia por todo el continente,
pues tú tienes que picarles adelante. Hay que ver lo que significa tener a Axel Kaiser en Chile y a Milei en Argentina dándole garrote a esta rata y a Agustín Laje. Pero esos son tres. Pero el problema es que en el cuerpo político venezolano no hay sujetos que huelan a poder y que estén hablando en esos términos. Y resulta que tú no vas a conseguir que los americanos adelanten el juego por nosotros cuando nosotros estamos montados en otro carril. Así de fácil. Entonces yo no digo, insisto, no son traidores, son nuestras nuevas autoridades. Pero coño, la mujer del César no solo tiene que ser la mujer del César, tiene que parecerlo. Insisto. Entonces tienen que sacudirse ese discursito peorro de la Internacional Socialista, tienen que sacudirse el discursito del PP europeo, que es lo mismo que los copellanos alemanes, tienen que sacudirse toda esa vaina y tienen que entrar por el aro de lo que representa la humanidad hoy, que es Rusia, China y Cuba, Venezuela y Nicaragua en una pandilla y en el otro lado los americanos repartiéndole juguete a todo el mundo. De Rusia para abajo todo el mundo parado firme. ¿Y nosotros qué? Ah, no, nosotros creemos que el universo gira alrededor de nuestro ombligo. Pongas a creer que está gordo y no coma. Entonces, ¿qué pasa? El problema venezolano, insisto, el Catire Trump se va a pegar a estas ratas porque le robaron la elección en el 20 y además se la iban a robar en el 24, pero se salvaron porque hubo gente que jugó durísimo, ¿ok? Y además de eso le metieron un tiro. ¿Usted cree que el Catire no se va a cobrar esa vaina? Se la va a cobrar. Ahora, para nosotros los venezolanos, ese cambio va a venir en 2 meses de la toma de posesión de él, en 3 meses, en 6 meses, en 8 meses, o el día 10 va a cambiar el juego, porque la decisión de los woke, la decisión de los demócratas es mejor ponemos a González y mantenemos un gobierno amigo de los demócratas y ponemos a estos dos señores, o ¿qué va a pasar? Que el Catire se los va a tragar y después no sabemos cuál van a ser las condiciones. Porque eso sí, cuando el Catire mueva ficha para recoger esta banda de maleantes, nuestros representantes, su capacidad de negociación va a ser cada vez menos. Y ese es el problema, que en política usted tiene que ver, unas veces usted ronca y otras usted ruega. Y cada día que pasa, si usted no ronca, va a tener que llegar a rogar, como le tocó llegar a Justin Trudeau de Canadá la semana pasada a Palm Beach. Ese es el problema que tenemos nosotros, que estamos perdiendo el tiempo y perdiendo las oportunidades de tener un mejor desenlace para lo que estamos buscando los venezolanos decentes, que son 7,5 millones que se expresaron en Venezuela y 8 millones que nos fuimos porque los que nos fuimos ya votamos, que no aceptamos ser esclavos de estas ratas. Y sobre eso tienen que hablar. ¿Qué copio, Iván? Bueno, interesante lo que ha planteado. Yo opino lo mismo de lo que usted ha planteado. Yo creo que hay que hablar. Yo no los veo tampoco como traidores. Sin embargo, pienso que si ahorita no hablan y si llegan al poder y no se toman las medidas que hay que tomar, no se juega cuadro cerrado con el Catire Trump, entonces ahí va a haber un enfrentamiento también y lo que Trump le pudiese aplicar a los chavistas, entonces si estos toman el poder, Edmundo González Urrutia, y no baila pegado, le pueden aplicar también una presión que Venezuela no va a estar en capacidad de aguantarla, primero porque económicamente está muy mal, políticamente está peor, y para ejecutar adelante los planes que tengan, bueno, se les va a trancar el ruedo porque esta gente pareciera que está haciendo una caída mesa limpia ante las situaciones que ellos ven de los escenarios. Uno de los escenarios es la salida de los rojos del poder, pero ellos salen arriesgándolo todo y llevándoselo todo. Entonces, yo creo que aquí es donde un nuevo gobierno en Venezuela va a tener que relacionarse muy bien para conseguir recursos afuera
y tratar de reactivar toda la maquinaria productiva en el país para generar recursos, ganancias para todos los venezolanos y para poder pagar esos préstamos, porque de lo contrario continuaríamos endeudándonos como se viene haciendo desde tiempos inmemoriales y no hay quien pague la deuda, entonces siempre vamos a ser un país dependiente. ¿Usted no cree que aquí es importante no solo decirle a los venezolanos qué se va a hacer y cómo lo vamos a hacer, sino que una reunión que se tenga con las nuevas autoridades norteamericanas, plantearle la situación que se tiene, qué es lo que piensan afrontar y solicitar a ver en qué nos pueden ayudar los países, especialmente Estados Unidos? Le pregunto eso a usted porque para poner orden en los Estados Unidos y en todo el hemisferio, también tienen que colaborar los países que quieren bailar pegado con ellos. Usted puso un ejemplo muy claro con el señor Milei, que lo han llamado hasta como asesor para el gobierno de Estados Unidos en materia de desmontar el aparataje que dejaron los demócratas. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, eso, mira, en el planeta se acabó el cuento de la pelea del socialismo y el capitalismo. Hoy lo que hay es una pelea del bien contra el mal. Y el mal está reflejado en muchos sinónimos, en muchos sufijos. Ese mal está representado en el socialismo en cualquiera de sus versiones. Del socialismo español para arriba todo eso es un mugrero. Del comunismo cubano eso es un mugrero. Del gobierno tiránico de Putin eso es un mugrero. Del gobierno de Corea del Norte y de la China eso es un mugrero. Y todo eso representa el mal. Pero también la intención del Foro Económico Mundial de Klaus Schwab, eso es un mugrero. Pero también lo que pretende las Naciones Unidas con la rata de Duterte y la Organización Mundial de la Salud y la Corte Penal Internacional, eso es un mugrero. Todos esos bichos son enemigos de la República de Venezuela, son enemigos de los ciudadanos venezolanos decentes. Entonces nosotros tenemos que ver dónde están quienes pueden ser nuestros aliados naturales y los aliados del bien. ¿Y qué es el bien? El bien no es otra cosa que la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que es ser propietario, tener libertad de moverse, de expresión y la capacidad de montar empresas y de ser feliz. No hace falta ese cuento de que los medios de producción, que toda esa paja en la cual se han perdido más de 200 años con el mojón de Marx y Engels, todo eso es perdido. ¿Y qué pasa? Que en Venezuela no quieren hablar claro, y en Venezuela los ciudadanos lo que necesitamos es propiedad. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el argumento del grueso de los bichos que se acercan al juego político? Seguir endeudando el país. Y la pregunta es, ¿cuál es el multilateral que le va a prestar $1 partido por la mitad a los maulas venezolanos que nosotros no pagamos ni dándole la plata? ¿A quién? ¿A quién vamos a ir a buscar? ¿Cuál es la oferta? La oferta en Venezuela es definir la propiedad y que cada quien que se arrope y sude y vea a ver cómo desarrolla su pedazo de tierra. El problema en Venezuela es abrir los servicios públicos y dárselos en venta, toda esa vaina en la bolsa de valores y dele a alguien que maneje las turbinas de Guri. ¿Quién va a prestar un medio para Venezuela para reparar Guri? Porque una cosa es que hay un potencial instalado, pero ¿cuántos billones de dólares cuesta echar a andar esa vaina? Eso cuesta mucha plata. Y en Venezuela sí hay. En los dineros que se robaron estas ratas están los cobres, pero eso van a pasar un poco de años mientras se les confisque ese dinero. Entonces, ¿quién va a reparar eso? Hay que buscar cuáles son las corporaciones que saben manejar la energía hidroeléctrica y darle esa vaina como negocio y negociar tarifas. Eso es lo que hay que hacer. Pero hay una cantidad de cosas que no es el petróleo, la realidad venezolana del día de hoy. La realidad venezolana es la capacidad de producir energía barata por vía hidroeléctrica, sembrar
las frondosas tierras venezolanas y regarlas porque tenemos agua por coñazo. Eso es lo que nosotros ofrecemos para el próximo año, porque el que esté creyendo en petróleo se está viendo el ombligo como si fuera el centro del universo y está equivocado. Nosotros necesitamos generar millones de empleos y es en la tierra produciendo comida como solución primordial. Después veremos qué hacemos, pero es que en Venezuela no hay capacidad de hacer más un coño. El país está destruido, no hay instituciones, ¿ok? Por ejemplo, una de las cosas de las cuales no nos dicen nada es qué va a pasar con el régimen de las 400,000 alcabalas que hay en Venezuela. Yo quiero que el presidente me diga, no joda, que va a eliminar los policías acostados y las malditas alcabalas. Una vaina tan sencilla, ¿ok? ¿Qué va a pasar? ¿Hasta cuándo le van a permitir a la guardia y cuántos policías rolito hay para que atropelle a los ciudadanos? De esa vaina nosotros queremos que nos hablen. Y eso es lo que estamos exigiendo. Más allá de que la gente salga a matarse el 10, si no le han entregado el poder al presidente, pero ¿qué va a hacer la gente? Tú vas a agarrar, te la juegas para que el presidente asuma y al otro día sigue la alcabala de Peracal, la alcabala de La Pedrera, la alcabala de Socopó, la alcabala en Barinas, los 145 policías acostados que hay entre San Cristóbal y la Redoma de Barinas, no me jodan. De eso es que yo quiero que me hable. Le copio, don Iván, disculpe. Ok, es bien interesante eso que he dicho, porque fíjese, si se da eso, vamos a suponer que el presidente hablara de eso que usted quiere que hable, ¿qué es lo que va a eliminar para que la gente pueda desenvolverse, transitar, producir libremente sin que lo matraqueen, sin que haya un pote, tanto en el CENIA como en las alcabalas, como en las Fuerzas Armadas, que todo el mundo pide dinero, ¿ah? Y todo el mundo quiere ganar sin trabajar. Pero yo lo que veo por los planteamientos que hacen algunos de los políticos que dicen ser opositores y que hablan, porque no todos hablan, y algunos de los que hablan no dicen nada. Yo creo que aquí, por mezquindad política, por egoísmo político, yo creo que el peor enemigo que va a tener el señor Edmundo González Urrutia en el ejercicio de la primera magistratura va a ser la misma gente que dice ser opositora, porque el país hay que limpiarlo, hay que sacar el chavismo de todos lados, porque si no va a continuar lo mismo, van a ponernos obstáculos, van a continuar las mismas roscas, la misma matraca, pero por si fuera poco, entonces hay una serie de políticas que por envidia, porque muchos hicieron pacto y se aliaron con María Corina para sobrevivir políticamente, buscando que alguien les eche un salvavidas, porque tienen de la política un modus vivendi. ¿Usted no cree que estos individuos van a ser los que, en vez de contribuir, de ayudar, ya que estamos en un gobierno de construcción, yo no diría ni de reconstrucción, porque usted mismo lo dijo, todo está destruido? Yo creo que estos individuos van a ser los primeros en poner los obstáculos, porque como no están en el poder, o van a pedir que le den su cuota de poder, porque a eso están acostumbrados los políticos nacionales. ¿Usted no cree que no ve ese escenario? Pero fíjense, en Venezuela está tan mal que la gente hoy funciona por la pirámide de Maslow, que es que la gente lo único que hoy tiene como prioridad es poder comer, dormir y beber agua y medio bañarse, ¿ok? Pero para poder comer, uno de los graves problemas es el alto costo de la comida, porque una cosa es donde se produce y otra es donde se entrega. Si el presidente dijera que una vez que él asume se eliminan todas las alcabalas y que todo el que produce papa en La Grita, en Mesa de Aura y en El Cobre, en San José de Bolívar y en Queniquea, la puede llevar por todo el país sin tener que estar mostrando una maldita guía, sin tener que estar mostrando la vaina del Sasa. Tú sabes las horas que se pierden solo para sacar esa maldita guía que dura 48 horas o para llevar queso de Coloncito para Caracas. Si solamente planteara que nadie está obligado a mostrarle guía a nadie, que usted lo único que tiene que llevar es el facturero con el que va a vender,
más un coño. Eso sería un gran avance, porque eso bajaría de inmediato el precio en los productos. Pero además que usted pueda llegar a una alcabala y cuando lo pare un guardia, mira, que oríllate ahí, y usted le dice al guardia, hay una instrucción presidencial y usted no me para, mucho gusto, mi cabo, mi sargento, chao, púdrase y siga, ¿ok? Pero eso tiene que decirlo el presidente y tiene que decirse desde ya para que los ciudadanos estemos preparados para esa vaina. No podemos esperar al día a día para empezar el juego. Eso hay que cantar el juego desde ahorita. Y hay cosas, y te estoy hablando de las alcabalas para carretear comida. Ahora imagínense las gandolas que llevan ganado. Por ejemplo, no, es que tú sabes que es que el ganado hay que chequearlo en las alcabalas por los ladrones de ganado, no joda. Cuando a ti te roban el ganado, no hay alcabala que pare una red robada, porque eso usted llega es con los Benjamines por delante, o con los Abraham Lincoln, o usted llega con los Jefferson. Usted llega a la alcabala y le dice al guardia, mira, aquí hay $20, y esas vacas no tienen guía. Ah, bueno, cómo no, pase adelante y dele. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esa farsa? ¿Ok? Entonces, eso hace que aumente el precio de la carne, eso hace que se retarde la matanza, eso hace que se matraquee a los que matan cochinos, eso hace que se produzcan matanzas de pollo porque los animales están aguantados y se deshidratan. O sea, hay tantas cosas en las cuales en Venezuela atropellan a los ciudadanos, sobre los cuales necesitamos que el presidente hable. O sea, a mí no me importa un coño que vengan a decir, bueno, es que estamos buscando un crédito con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuándo el Fondo Monetario le va a prestar medio? Cuando eso tiene que pasar por la firma del secretario del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Usted cree que el secretario del Tesoro, el señor Bassett, ese que acaban de designar, ese carajo va a autorizar que nos presten un dólar partido por la mitad, cuando nuestros representantes son unos malapagas? Cuando Venezuela históricamente no paga. El problema venezolano es producir comida internamente para empezar. Otra medida que sería muy importante en Venezuela para poder abastecer el país y generar empleo es, diga claramente, Venezuela es un país libre de arancel y el que quiera abastecer Venezuela con lo que quiera, traiga esa vaina para acá, para que lleguen carros, lleguen repuestos, llegue comida, porque es mejor cobrar un impuesto al IVA con una tasa decente en la venta final o un impuesto a las ventas al final, pero que se mueva la economía. Entonces tienes un coñazo de aranceles y lo único que se benefician son los sarnosos de la Guardia y los malditos del CENIA. Y entonces, ¿qué pasa? Que en vez de estar recibiendo insumos agrícolas, repuestos de tractores, está todo eso detenido, están los puertos parados. Sobre eso, para eso no hace falta el Fondo Monetario Internacional, no hace falta el Banco Mundial. Para eso lo que hay que decisiones puertas adentro. Nosotros necesitamos primero las decisiones de los venezolanos de los problemas nuestros, para después poder ir a pedir cacao afuera. Pero nadie nos va a ayudar afuera hasta que no vean que estamos enderezando el peo interno. Fíjese en la Argentina. En la Argentina bajaron la inflación de algo así como, no me cree el número, pero era como 65% mensual, que era algo así como 19.000% anual, y la bajaron a 1,2% mensual en un año de trabajo. Bueno, a los argentinos hoy los bonos se le dispararon, el peso se revaluó y todo el mundo quiere invertir en la Argentina, porque acabaron con las regulaciones y tienen 3.000 regulaciones por desmontar. Y nosotros, ¿dónde están las regulaciones que vamos a desmontar nosotros? Póngale que no pongan los ministros, pues, está bien, no ponga los ministros, no ponga los directores de gabinete, pero coño, por lo menos diga cuáles son las políticas que vas a hacer. ¿Entiendes? Ese cuento de que no, hay muchos empresarios interesados en invertir en Venezuela. Mire, los únicos empresarios interesados en invertir en Venezuela son los que están comprando impunidad. Son todos esos bandoleros de fedecámaras y toda esa manada de ratas que giran alrededor del ron, de la cerveza y sobre todo los que giran alrededor de los insumos para el tráfico y producción de droga. Esos son los empresarios interesados en Venezuela. Porque olvídese, nadie deja de invertir $1 donde haya Estado de Derecho. Es más, es mejor invertir en Colombia con todo y el problema de la cocaína, porque allá hay Estado de Derecho. Para invertir en Venezuela, ¿en qué?
Entonces, los venezolanos hay una cantidad de cosas que tenemos que decirnos puertas adentro antes de buscar a nadie afuera. ¿Y cuál va a ser la posición con respecto a la impunidad? Y por último, ¿por qué el presidente no se ha apalancado con el Tribunal Supremo? Que es legítimo, que es legal, que está vigente. Ese es el problema, que estamos buscando a Dios por los rincones cuando tenemos la solución puertas adentro, pero no la queremos ver por mezquindad, por ignorancia, por estupidez o por la sumatoria de todas. Le copio, don Iván. Bueno, fíjense, ahorita que nombró Colombia me saltó a la memoria algo que me llama mucho la atención. El señor Petro tiene problemas internos y la población se le ha levantado y lo quieren sacar. Ajá. Pero él se mantiene en el poder, se atornilla, hace lo que le da la gana y poco a poco está llevando a Colombia a una situación similar a la de Venezuela. Pero lo extraño es que siendo socio ideológico de las ratas rojas que están acá, él ahorita hace ver que está peleado con ellos, ajá, y da unas declaraciones que no sé si confunden o aclaran la situación, porque él se preocupa y declara por lo que pasa en Venezuela, dice los problemas de la droga que tiene Venezuela, pero no ve la viga que tiene en el ojo y no ve lo que le está pasando. ¿Cuál es el juego que tiene Petro, que está hablando más que Lula? Porque Lula se quedó callado porque tiene todo en contra, pero a pesar de que tiene muchas cosas en contra, habla lo de su país le es indiferente, pero habla de Venezuela y dice las cosas que el régimen no dice y que el régimen pareciese que se incomoda, pero tampoco la ataca. Entonces, ¿cuál es el juego que tienen estos dos? Bueno, yo creo que a Petro se le cumple el viejo proverbio que dice: borracho como una mica, hablando como una lora, diciendo que tiene plata y nadie le para bolas. Eso es lo que le pasa a ese fanfarrón. Sí. Bueno. ¿Aló? ¿Me copia? Ajá, sí, lo escucho. Lo que no podemos olvidar es que se acaba de producir el cambio del Comando Sur. La señora Laura Richardson le entregó un almirante. 2, hay 4 bases americanas que lo tienen agarrado de la nariz. Y entonces el tipo, él está bailando en un tucero porque sabe que no tiene mayor capacidad de maniobra. Y la última es que él aspiraba a cambiar la constitución para reelegirse, pero el periodo se le acabó en 4 años y no hizo nada y está tirando patadas de ahogado porque todo lo que se está haciendo es para salvar a Cuba. Toda la movida mexicana, colombiana, brasilera y venezolana es para salvar a Cuba, que es lo único que importa. Entonces cuando usted observa que la jugada es esa, entonces usted entiende por qué están jugando en esos términos. Y por eso él va a decir cualquier pendejada. Pero más allá de eso, lo que hay es que esperar que el Catire vaya a Francia y vea cómo le va a repartir una pasada de chuco a Macron este fin de semana y por supuesto cómo se van a mover estos bichos esta semana. Pero a mí lo que diga ese borracho periquero me tiene sin cuidado, porque insisto, el poder verdadero está hoy es en Florida, ni siquiera en Nueva York. El poder está en Florida y los amigos que tienen flecha en Florida son los que van a ver el juego como es. Y eso sí, lo único que yo estoy claro es que estos tipos robaron al Catire y los van a pegar de la pared con un par de chinches. Eso es lo único que tengo seguro. Ahora, para nosotros lo que hay que esperar que el presidente y la señora Machado jueguen como es. Le copio, don Iván. Bueno, ya para terminar, yo diría lo siguiente, no es solo que están protegiendo a Cuba, porque cualquier país de estos países socialistas que están aliados a Cuba, cuando cae uno pueden caer los otros por simpatía. Pero para mí lo más importante desde el punto de vista ideológico y de organización es Cuba, pero desde el punto de vista financiero es Venezuela. Y si cae Venezuela,
se asfixia Cuba más de lo que está. Gocho, llegamos al final. Contamos con usted para la semana que viene. Con el favor de Dios, don Iván. Con el favor de Dios. Bueno, muchísimas gracias. Así es, de antemano, muchísimas gracias. Muy bueno el programa, muy esclarecedor su análisis. Y bueno, el miércoles que viene, el bateador designado es el Gocho. Usted mismo lo dijo. Buenas noches, Gocho. Hasta luego, don Iván. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece.